Muy buenas y bendecidas noches, Señor, bendito seas, gracias de verdad por este tiempo en que nos permites estar de nueva cuenta en tu presencia, Señor, porque tú has permitido que lleguemos hasta esta hora. Te agradecemos por todas las bendiciones, por toda la provisión y por todo el amor que has derramado sobre nosotros. Bendito seas, Señor, por siempre y siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya estamos aquí ahora sí, un poquito más temprano de lo normal. Bueno, entre comillas. Vamos a empezar en vez de estarnos quejando. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y que escrito está: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En esta instrucción, la verdad absoluta contempla la condición de nuestra naturaleza rebelde, que no acepta fácilmente una autoridad, a menos que exista una recompensa. Así somos manipulados en este mundo con grandes motivaciones, que al recibirlas todos, hasta el más ingrato o arrogante, agradece. Hoy, el Todopoderoso nos aconseja y nos escribe que leamos en voz alta y escuchemos sus ordenanzas y preceptos, con el propósito de que conozcamos su voluntad en nuestras vidas. Y el ejemplo de cómo se debe escuchar y atender sus ordenanzas es con la enseñanza de su Hijo amado Jesús, y que incluso su madre lo refiere así. Su madre dijo a los que lo servían: hagan todo lo que Él les diga. Con este ejemplo ya no hay excusas o pretextos para atender diligentemente y darnos la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Así que con este procedimiento, la presencia de Dios siempre estará aquí y ahora, y la esperanza de recompensa es para los tiempos de Dios, y que lo escribe así: aunque la visión está aún por cumplirse a su tiempo, se apresura hasta el fin y no defraudará. Aunque tarde, esperarlo, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Así que esperemos en Dios practicando la misericordia y la justicia que nos enseña Jesús su Hijo con su ejemplo hasta la muerte. Aleluya. Wow. Me equivoqué. Aquí está. Pues vemos aquí en la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo. Muchas veces andamos preguntando cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso les decimos que es importante leer, porque aquí vemos que el Señor nos da la respuesta, una de las muchas respuestas que hay acerca de su voluntad. En este versículo, dice el versículo: den gracias a Dios en todo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Aquí está. Una de las cosas con las que podemos cumplir con la voluntad de Dios, ser agradecidos por todo, absolutamente por todo tenemos que ser agradecidos, por lo bueno, por lo malo, por la prueba, por la bonanza, por la bienaventuranza, por las situaciones difíciles, por las enfermedades, por la salud, por todo hay que darle gracias al Señor, por todo, y gracias de verdad, gracias de saber que Él está en control de todo. Y otra cosa que nos enseña nuestro hermano Raimundo en la reflexión del día de hoy es que vienen palabras de María. Estas palabras son tomadas del Evangelio de Juan, son las últimas palabras registradas de María en la Biblia. Hagan lo que Él les dice. Así ya. No entiendo de dónde sacan más cosas que no son bíblicas, cuando la palabra de Dios, las últimas palabras de María son: hagan lo que Él les dice. De ahí no vuelve a hablar María, no es necesario, el que habla es nuestro Señor Jesucristo. Y esas palabras las dice en las bodas de Caná, o sea, en el primer milagro de Jesús. De ahí en adelante, María jamás vuelve a decir una sola palabra. Pero bueno, ojalá se den cuenta pronto. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y que escrito está: Natán amonesta a David. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que habría crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor,
que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró en casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa del Señor. David captura a Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabat y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, el cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Amnón y Tamar. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarlo, y dijo Amnón al rey,
yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echen fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiera, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando, venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano a Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces mátenle y no teman, pues yo se los he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos, y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he ahí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó a Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Con eso terminamos la lectura del Antiguo Testamento. Híjole, aquí vemos a un David conforme al corazón de Dios, ¿no?
Mientras su hijo estaba enfermo, él ayunaba, oraba, le pedía a Dios que lo sanara, le rogaba por todos los medios que no le hiciera nada a su hijo. 7 días se pasó así David, llorando por su hijo enfermo para que Dios lo sanara. Pero la profecía del Señor ya estaba dicha. El hijo de David iba a morir por lo que había hecho con Urías Eteo. Recuerdan ayer lo que hicimos, esa traición tan horrible que le hizo a uno de sus valientes, que lo mandó a morir, lo abandonaron a morir en la batalla. Pero bueno, vemos ahí el corazón de David cómo estaba en orden con Dios, porque cuando el niño falleció, en vez de reclamarle, en vez de angustiarse más, en vez de todo, comprendió que la voluntad de Dios se había hecho y lo que hizo fue se paró y comió. Ninguno de sus criados podía comprender ese hecho, cómo es que él había estado ayunando, llorando, orando, todo esto mientras su hijo estaba vivo. Pero cuando murió, David se levantó, se sacudió y empezó a comer. Esa fue una actitud que no comprendieron sus siervos hasta que David les explicó: ¿por qué me he de lamentar? Ya murió. Y David supo a dónde fue su hijo, porque en palabras de David, dijo: él ya no volverá a mí, pero yo iré a él. Sabía que su hijo ya estaba en presencia de Dios. Por eso David, a pesar de todo lo que hacía, nunca hizo algo que no fuera la voluntad de Dios. Si bien como humano, con nuestra carnosidad, David cometió pecados, y pecados muy feos y horribles, pero también nunca se apartó del Señor, nunca se apartó de tener intimidad y comunicación con Él. Por eso el Señor lo amaba tanto. Y la otra parte vemos los hijos de David, ¿no? Pero recuerden que el Señor ya se lo había dicho a David, que por lo que había hecho con Betsabé y Urías Eteo, toda su casa iba a estar siempre a espada, siempre iba a haber muertos por espada. Y aquí vemos el primero, ¿no? Cómo Amnón se enamoró de su media hermana, porque aunque eran hijos del mismo padre, eran hijos de diferente madre. Pero lo que hizo Amnón también fue una vileza en contra de su hermana. Es increíble cómo puede, en la familia real y todo esto, cómo pueden existir gente así. Bueno, lo vemos el día de hoy, ¿no? Muchas veces también vemos los hijos de pastores, los hijos de cristianos, que son de lo peorcito, ¿no? Que no están conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos la primera de las intrigas que sucedió dentro de la familia de David. Bueno, la primera grave. De hecho, Jonadab era hermano de David, tío de Amnón, que fue el que le dijo: tráete a tu hermana y engáñala y aquí adentro la fuerzas. Y luego va de chismoso con David a decirle: no te preocupes, no se han muerto nadie más que Amnón, ¿no? O sea, era un doble cara este Jonadab, y después vamos a ver un poquito más adelante de él cómo era un doble cara, pero a todos les llega su castigo. No crean que se quedan así nada más esperando a ver qué pasa, no. A grandes rasgos esto es lo que leímos en los capítulos de hoy, y vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, y escrito está: parábola del mayordomo fiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre muy rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo les digo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciben en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero?
Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará de lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ay, listo. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. El rico y Lázaro. Había un hombre muy rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Ese es todo el capítulo 16. Y aquí pues mucho se ha discutido acerca de este pasaje del rico y Lázaro, que si es una parábola, que si es una historia ficticia, que si es una historia real. Tenemos que ver que el Señor Jesús nunca menciona que sea una parábola, una leyenda, un mito, algo, sino que es algo real. El hombre rico y Lázaro existían. ¿Cómo dice la tradición judía que se llama? Abulón, que se llama el rico, que se llama Abulón. Bueno, no, la tradición católica dice que el rico se llama Abulón y el pobre Lázaro, pero del rico no se da el nombre y de Lázaro sí. Este, pero lo que vemos aquí es que desafortunadamente para aquellas sectas que no creen en el infierno y que no creen en un castigo eterno, pues yo creo que no sé cómo le harán para tergiversar estos, bueno, sí sé cómo lo hacen porque ya leí su Biblia, cómo tergiversan estos versículos diciendo que no es cierto, que no existe el infierno, que la historia de Rico y Lázaro es solamente una fábula, una parábola. Totalmente mentira, porque no solo aquí se habla del infierno, de un castigo eterno. Jesucristo varias veces refiere que sí hay un infierno a donde será el lloro y el crujir de dientes. De hecho, aquí vemos cómo Lázaro le está pidiendo a Abraham, que está consolando, cómo el rico le está pidiendo a Abraham, que está consolando a Lázaro, que vaya y le avise a sus hermanos. No está dormido, no está destruido, no está inconsciente, no está en otro lado esperando el juicio. Simple y sencillamente el rico ya está en el infierno, en la antesala del infierno, porque si ahí estaba sufriendo, no tienen ni idea de lo que les espera en el infierno aquellos que decidieron rechazar a Cristo. Y vemos que Lázaro está a la puertecita del cielo, que está, de hecho ya está en el cielo donde moran estos profetas que hemos visto, porque Abraham lo está consolando. Y aún así el rico todavía le pide por favor, y no se digna a dirigirse a Lázaro, no le habla así: Lázaro ayúdame, Lázaro dame, no, o sea, todavía lo sigue considerando indigno de él,
porque solamente se dirige a Abraham. Pero pues Abraham con toda calma le responde, pues tienen a Moisés y los profetas, tienen la palabra que están leyendo, se les ha dejado escrita. Y cuando el rico le dice, es que si uno se levanta de los muertos, entonces le creerán. Ni así le creyeron. El pueblo judío hasta el día de hoy no cree en Jesucristo como el Mesías. Entonces por eso Lázaro le dijo, si no le creen a Moisés y a los profetas, mucho menos a uno que venga, que resucite de los vivos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús resucitó y hasta el día de hoy el pueblo judío sigue sin acreditarlo como el Mesías venidero. Otra de las cosas que vemos en este capítulo es que claramente el Señor Jesús dice claramente, la ley y los profetas fueron hasta Juan. No sé por qué le buscan y le rebuscan, tratando también las sectas de querernos obedecer la ley, que ni ellos obedecen, porque nada más obedecen lo que sus dirigentes les conviene, pero tendrían que obedecer 613 mandamientos y ni siquiera obedecen 10. Entonces es una gran mentira que ellos viven bajo la ley. Y si leyeran la palabra de Dios como está escrita aquí, como dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Se acabó. Ajá, no hay más. Por eso también aquellos falsos pastores, aquellos falsos maestros que se levantan como profetas, de hecho causa asquerosidad que hay una universidad de profetas. Eso es lo más aborrecible que puede haber. Eso es simple y sencillamente sacarle dinero a la gente. Una universidad de profetas, válgame Dios, o sea, ¿qué clase de tontería están haciendo? ¿Cómo es posible que creen una universidad de profetas queriendo sacarle dinero a la gente, cuando aquí dice, sí, hay un versículo que dice que en los tiempos postreros se levantarán mujeres, niños, ancianos y profetizarán? Lo que no entienden es el significado de profecía. La profecía que necesitamos ya está en nuestras Biblias. Toda la profecía que necesitamos ya está en nuestra Biblia, ya está escrita aquí, ya no necesitamos más. Sí, hay profecía que ya se cumplió y hay mucha profecía que todavía está por cumplirse, pero la profecía que necesitamos en nuestra vida aquí está. Cuando el versículo dice que se levantarán hombres, mujeres, niños y ancianos y profetizarán, se está refiriendo a que regarán el evangelio, a que predicarán la palabra de Dios, no que anden inventando cosas sobre el futuro. Esos son agoreros y adivinos a los cuales abomina Dios, a los falsos profetas. Pero ojalá, como siempre les digo, tengan tiempo de arrepentirse. Pues bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Y si mañana Dios lo permite, aquí estaremos presentes. Ojalá si nos dé tiempo. Sí, si nos da tiempo, mañana espero. Bueno, mejor ni me comprometo, mejor vamos a dejarlo en manos del Señor. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, que nos ilumina con tu verdad, que nos enseña lo recto y verdadero, que nos enseña tu palabra, que es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Sabemos que hay muchos hombres en estos tiempos que están tergiversándola, que están adulterándola para así convenir a sus intereses. Pero tú mismo en tu palabra nos dices que ninguna jota, ninguna tilde de la ley pasarán hasta que Él regrese. Todos aquellos que modifican, quitan, agregan a la palabra de Dios, en las 10 plagas de Egipto caerán sobre ellos. Por eso tenemos que leerla nosotros y darnos el entendimiento de que lo que tú estás diciendo es verdadero, que no caigamos presas de hombres falibles, que no caigamos presas de falsos pastores, ni de falsos maestros, ni de falsos profetas, porque tú eres el único maestro, el único pastor y el único Dios vivo y verdadero, con el cual la profecía que tú nos dejaste en tu palabra es más que suficiente para vivir una vida digna, una vida digna delante de ti, Señor. Y asimismo te pedimos que nos des la fuerza, la entereza y la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder comprender cada día mejor tu palabra, vivirla sobre todo, Señor, vivirla, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, cumpliendo con tu voluntad. Gracias, Señor, gracias de verdad por este tiempo, que nos permites estar aún sin persecución y que aún y cuando estemos en persecución, ahí tú, Señor, verás quiénes son fieles a ti. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.